de encontrarnos nuevamente en su programa ¿Para dónde vamos? El tema de hoy es cómo manejar la ira en tiempos de incertidumbre. Quiero presentarles a nuestros invitados en este programa. Tenemos a la psicóloga clínica Yanira de Calderón. Nos acompañan también Esperancita de Guardado, Carlos Escobar y Rina de Lobo. Ellos van a estar compartiendo sus testimonios, igual que nosotros, nuestras vivencias. Y de verdad les agradezco mucho que hagan su tiempo, que hayan entregado al Señor ese tiempito para estar con nosotros. Los testimonios son sumamente importantes, porque con eso podemos darnos cuenta que a pesar de nuestro camino en el Señor, estamos en la lucha. Y acuérdense que es el que persevera hasta el final. Lo que el Señor quiere es que nosotros estemos en la lucha y perseveremos hasta el final. No está pidiendo santos ni perfectos. Quiere nuestra santidad, pero la santidad se alcanza en esta lucha continua y en este deseo de cambio. Y en esta lucha continua de querer, de verdad, ir poco a poco lidiando con nuestras miserias, con nuestra realidad. Hay personas que son personas sumamente pasivas, no tienen problemas con la ira, pero tal vez tienen que lidiar con otro vicio o pueden lidiar con la excesiva tristeza y depresión y tienen que estar luchando. Hay personas que tienen que lidiar con la ira, con el enojo. Todos lidiamos con algo, otros con la pereza, ¿verdad? No somos perfectos. Todos necesitamos de la misericordia y del amor de Dios. Durante esta pandemia y durante todo este tiempo, el estrés acumulado durante estos meses nos ha llevado a sentirnos como más fatigados, más cansados, más irritables. ¿Y saben qué? Especialmente por la incertidumbre. Cuando vemos que no para esta situación, que esto continúa, esto nos puede llevar a sentirnos hartos, cansados, que nos hace sentir más irritables, con menos paciencia, nos exaltamos más rápido, la mecha está más corta, ¿verdad? Y esto nos hace salirnos de nuestras casillas. Aquí yo pudiera decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que nadie. Tal vez unos más que otros, sí, pero a todos tenemos que lidiar con este cansancio que nos hace sentirnos irritados. Esta situación nos ha elevado nuestros niveles de estrés. Y una respuesta natural del organismo para hacer frente a estas circunstancias que nos exigen mucho. Es que también el nivel de exigencia, es que miren, tenemos que estar bien con Dios, tenemos que estar bien con nuestra pareja, tenemos que estar bien y tratar de sacar adelante a nuestros hijos. Tenemos que ver cómo lidiamos con nuestros seres queridos, con nuestros viejitos. Tenemos que ver cómo hacemos para cuidar nuestra salud. Tenemos que ver cómo hacemos para que no nos dé el COVID. Tenemos que ver la situación de las vacunas, que sí, que no. Tenemos que hacer ejercicio para... O sea, es que miren, por favor. Entonces, ¿cuál es esta respuesta normal? La ira. A ver, Yanira. Sí. La verdad es que las exigencias que nosotros tenemos son grandes, las presiones también. Los límites nuestros de tolerancia se van desgastando por tanta cosa, tanta situación que tenemos que enfrentar, que resolver, que lo económico, que lo político, que lo social, que la familia, que todo eso nos tiene, como decía Lorena, estresados. Los niveles de tolerancia bajan, ¿verdad? Entonces, cuando uno siente que ya va con su ataque de ira, es mentira que pensamos. Se nos atropellan todos los pensamientos en el cerebro y entonces viene la parte instintiva nuestra y sale. ¿Por qué? Porque el cerebro está ocupado buscando qué va a contestar, porque quiere mantener el control y no puede. Se nos sale la parte instintiva.
Ahora bien, nosotros tenemos que decidir. Bueno, y les puedo preguntar, ¿ustedes saben quién es la persona que le va a hacer daño a ustedes aquí? ¿La persona que le va a hacer que salga la ira? Uno mismo. Nosotros no debemos de permitir que nadie nos afecte aquí. Porque desde el momento en que permitimos que alguien entre, ahí ya nos descontrola. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que alguien está haciendo señas, que quiere pasar la calle, que nos quiere refutar algo y hay ira y hay enojo, hay diferentes formas de cómo afrontar eso, ¿verdad? Ok, muchas gracias. A ver, vamos a cederle a Carlitos, que comparta con nosotros algo sobre esto que estamos hablando de la ira. En una oportunidad anterior, en un programa de estos, comentaba yo cómo fue mi caso personal con el tema de pandemia, el encierro, y cómo todo ese nivel de estrés me llegó a causar desbordarme en ira. Y yo, en lo que empecé en un ambiente de quererles ayudar cocinando a mis hijos, estar pendiente de las cosas de la casa, como todos estábamos bajo esas circunstancias, como que la olla de presión fue agarrando más fuego y más presión adentro, hasta que hubo un momento que exploté, y exploté con todos los de la casa. Mis respuestas no eran las adecuadas, les trataba de una manera que en vez de pasar un buen momento de la hora de recibir los alimentos, que es una bendición de Dios y así lo veo yo, era un momento de tensión, un momento de mucho pleito. Eso llevó a que mis hijos y mi esposa se retiraran y tuvieran el valor de que cuando yo estaba en nivel más bajo de enojo o de ira, pudieran hablar conmigo y expresarme: mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué siento que estás sobreactuando por una situación que no está bajo ni tu control ni bajo el de nosotros, mucho menos? Entonces, fue un proceso de tratar y darme cuenta, porque la verdad de que no es fácil que uno, en el momento cuando explota, en ese momento ya salió toda la parte más animal de uno, y después ver el recuento de los daños y todo lo que dije y todo lo que ofendí y todo lo que no debí haber dicho o hecho. En ese momento ya después vienen los remordimientos, vienen las cosas, la parte contraria, que no es la que debo yo hacer como primero, como esposo, como padre y sobre todo como hijo de Dios. Gracias, Carlos. Rina. Ay, lo estaba oyendo a nuestro hermano y me estaba acordando que mi talón de Aquiles ha sido la ira. Bueno, me crié en un hogar donde solo eran varones y donde mi papá era un hombre muy duro y que sí manejaba la ira a flor de piel. Entonces, bueno, como dicen, de tigre pintito, ¿verdad? Cuando yo llegué a los pies de Cristo y el Señor, lo primero que comenzó a trabajar en mí fue eso, la ira. Y ha sido años. El Señor ha tenido paciencia conmigo porque han sido años verdaderamente trabajando con la ira. A mí me pasó algo extraño cuando el hermano estaba hablando sobre la encerrona, ¿verdad? Pues a mí me había pasado antes el hecho de que mi esposo, nosotros tenemos 52 años de casados, o sea, mi esposo por salud pidió, se jubiló. Entonces, eso es como una encerrona.
Fue para mí el hecho en que él salía a trabajar, que se iba a las 8, regresaba tarde, o sea, yo pasaba sola, entre comillas, pues. Pero cuando él pidió ya quedarse en casa y todo eso, comenzó verdaderamente a esta situación de roces, porque no es lo mismo tener al esposo trabajando que en casa. Verá qué es lo que pasó ahora en la pandemia, que de repente las esposas tenían a los esposos en casa y que no estaban acostumbrados. Yo ya me había acostumbrado a tener a mi esposo. Ya el Señor lo había trabajado bastante en mí. A mí el Señor me enseñó que la palabra que no se dice es la mejor palabra. Entonces empecé a morderme la lengua, porque si no, explotaba como olla de presión. Y lo que tú dices, uno se arrepiente después de haberle fallado a tu esposo, haberle fallado a los hijos y haberle fallado a Dios. O sea, es una carga bien fuerte. Entonces empecé a aprender cuando mi esposa se quedó en casa, porque mi esposa tiene mal carácter, pero es tranquilo conmigo. O sea, es un hombre. Entonces lo que hacía es cuando estaba de mal carácter, salía corriendo y me cerraba en mi cuarto y no confrontaba. Pues claro que de vez en cuando ardía Troya, pues no me estoy haciendo la santita, porque soy de un fuerte carácter, y hoy en la pandemia, pues las cosas no fueron tan mal, estuvo bien. Comenzamos la pandemia, el Señor nos dio la oportunidad de comenzarnos a aceptarnos más. Vamos a irnos a un corte comercial, regresamos con el testimonio de Rina. No se nos vaya. A nada temeré, 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 a nada temeré. Continuamos con el testimonio de Rina. Sí, les decía de que comencé a tener como un acercamiento más íntimo con mi esposo, fue todo lo contrario. Yo recuerdo que vivimos la Semana Santa encerrados, ¿verdad? Créanme, nunca había vivido una Semana Santa tan bella como esa encerrada. Sin embargo, pues definitivamente, como ya nos conocemos revés y derecho, porque mi esposo solo hace un gesto y yo sé lo que quiere decir, o sea, ahí llega a otro nivel el que si está enojado y una palabra, no es ni siquiera tontería, una palabra tonta, a mí no me gustó, me da ira, porque sé qué es lo que está detrás, o me lo imagino. Entonces, como que uno no se espera a solucionar, a ver qué es lo que verdaderamente quiere decir de ti, sino que la mente te va adelante y sigue a esperar a escuchar. Hay que aprender a escuchar. Qué importante es eso, ¿verdad? Aprender a escuchar. ¿Qué iba a decir, Yanira? Sí, efectivamente, aprender a escuchar es muy importante. Quedarse callado, pensar lo que se le ocurra, pensar en una situación bonita que va a ser en el futuro, qué es lo bonito que hizo, cualquier cosa que no lo haga tener que pedir perdón después. Aquí yo voy a hacer una pregunta, Yanira. Ustedes saben que nadie se emborracha así por así. Poco a poco una persona empieza a beber y de repente empieza, y hay como una señal que se empieza a sentir como mareadito.
Y en el momento de estar mareadito, siempre y cuando no sea una persona alcohólica, porque una persona con el vicio del alcoholismo no puede parar, pero vamos a hablar en general para todos. Cuando uno está, uy, ya me estoy mareando, es cuando uno dice, ya no voy a tomar, porque sabe que de aquí para allá puede llegar un momento a que esta persona se le suban los tragos de una manera que ya no puede controlar sus acciones. La pregunta es, porque aquí decía mi hermano que llega un momento cuando ya le sale el Hulk adentro. A veces cuando uno entra en un estado de enojo, que le digan respire, ya uno ya no puede ni respirar. Respire 3 veces antes de pensar. No, llega un momento en que ya la ira llega a eso. Entonces, usted está diciendo que hay que pensar en otras cosas y todo eso. ¿En qué momento? Porque cuando la mecha es corta, no hay forma de pensar. O sea, vámonos a esta realidad. Entonces, ¿cómo y en qué momento? Esto va a suceder después de que hayamos tenido varias experiencias fallidas y nos damos cuenta de que realmente después nos arrepentimos, tenemos que pedir perdón, nos duele a nosotros también, se han perdido matrimonios, se han matado hermanos, ha pasado un montón de cosas por no poder detener la ira. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos es normal, no hacemos caso cuando nos dicen cuente hasta 1000. No, yo llego hasta 3 y reviento, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Me van a pasar mis propias experiencias porque no escucho a los demás. Porque yo he leído en la Biblia un montón de veces que la ira no es buena compañera, pero no me ha pasado todavía. Cuando yo ya paso por las experiencias, cuando yo he tenido accidentes por mi ira, cuando alguien me ha sacado el arma, me la ha puesto en la cabeza por mi ira, todas esas cosas, hasta entonces voy aterrizando. He tenido varias caídas para poder aprender que me tengo que quedar callada. Entonces ya viene y dice, 1, 2, 3, 4, hasta 10,000 si quiere, ¿verdad? Pero desafortunadamente somos seres humanos, no aprendemos con las experiencias de otros, por más que nos cuenten, hasta que nos pasan. Qué interesante, muy buen punto. Bueno, vamos a compartir con Esperancita su testimonio, María Esperancita. Quiero compartir con ustedes la experiencia durante la pandemia. Recuerdo que cuando yo me levantaba, inmediatamente corría a encender la televisión para ver noticias. Cuando estas terminaban, tomaba el celular a seguir viendo noticias. Así pasaba, sí, me di cuenta de compañeros, aquellos profesores que me iniciaron y me dirigieron durante mi vida profesional, fueron falleciendo. Compañeros con quienes pasé mis años de estudio, aquellos compañeros con los colegas con los que yo disfruté mi periodo laboral, muchos de ellos habían fallecido. Ante estas circunstancias, yo me sentí acongojada, frustrada. Pasaba llorando todo el día. Solo en los momentos en que rezaba el Santo Rosario y que escuchaba la Sagrada Eucaristía, en los momentos que hacía mis oraciones sentí un poco de paz y de tranquilidad. Pero luego volví a lo mismo, hasta que en un momento, en su primera charla, nuestra hermana Lorena nos suplicó que nos apartáramos de las noticias, que tanto daño nos estaban haciendo. Fue en ese momento en que caí en 20 y me alejé un poco de las noticias. Pero yo seguía siempre con aquel sufrimiento, con aquella angustia, con aquella desesperación, hasta que llegó un momento en que mi hija cayó gravemente enferma por la enfermedad del coronavirus. En ese momento cambió aquello que yo sentía, aquella depresión, aquella angustia, aquella desesperación, cambió por sentimientos de odio, de rechazo.
quererme alejar de todo lo de la iglesia. Todo porque yo estaba desesperada y en un momento le dije, Señor, también a mi hija te quieren llevar. Entonces, era por mi angustia, por mi desesperación. Pero el Señor en su divina misericordia sacó adelante a mi hija y a todo su grupo familiar. Estuve grandemente agradecida porque era mi seguidora. Era todo lo que yo sentía, aquella angustia, aquella desesperación que no me dejaba en paz. Pero poco a poco fui tranquilizando con las oraciones de mi comunidad y tomando como instrumento a mi pastora, que fue quien fue un baluarte fuerte en esos momentos de mi vida. Sí, hermanos, este es mi testimonio. Doy gracias a Dios porque estoy aquí, porque mi familia también está completa. Estamos todos vivos y seguimos en oraciones para que sigamos así. Qué bendición. Gracias, Esperancita. La verdad es que es tan normal su reacción. Y esto es bien importante, porque a veces los sentimientos de culpa de nuestra reacción nos puede hacer un gran daño. O sea, es normal cuando le pasa algo a un ser querido, a una persona que uno ama, es normal que la primera, por la misma sentimiento de impotencia, y no solo eso, lo que estábamos hablando es el estrés acumulado. Usted venía viendo que se estaban muriendo sus maestros, sus mentores, sus compañeros de trabajo. Entonces, claro, esto es un estrés acumulado. ¿Qué iba a decir, Yanira? Sí, efectivamente, son parte de frustración, parte del estrés, parte de no poder expresar nosotros lo que queremos decir en un momento específico. Nos guardamos las cosas, las vamos reteniendo, pero también usted dijo algo bien importante donde dice que como que se molestó con Dios por eso. Entonces, pues sí, necesitamos culpar a alguien, ¿verdad? Entonces, los que están en nuestra casa, a nuestro alrededor en este momento, no son los culpables. Busquemos a uno. ¿Quién es? Dios. Nos dirigimos a Él, descargamos la ira hacia Él, nos enojamos con Él, ¿verdad? Cuando realmente son nuestras propias acciones las que nos llevan. Y aparte de eso, acordémonos de que todo tiene un propósito, todo nos deja una enseñanza, todo nos deja algo que aprender. Hay un mensaje de Dios en todo lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida. Y uno de los problemas también de la que va acompañado con la ira son las malas contestaciones con las que nosotros tenemos que trabajar. Sí. ¿Verdad? Una batalla campal. Es una batalla, ¿verdad? Sí, Es decir, quédate total. callado. A ver, ¿de qué se está acordando mi hermano Carlos? De eso, de deber quedarme callado. Y es que soy volado de boca. Y me dicen algo y no han terminado de decir y ya va mi respuesta de choque, de golpe, en vez de tomar las cosas y procesarlas y contar hasta 1000 si es necesario. Y ahora que alguien comentaba, no me acuerdo, creo que fue que estaban hablando de que hasta con la experiencia le llegan a sacar armas. Yo he vivido eso en el tráfico por ocupar el pito de una forma no adecuada. Se bajó una señora con armada y me puso la pistola en la cabeza. ¿Qué faltó para que esa acción llegara a algo trágico? Solo la misericordia de Dios. Pero fue algo tan, si lo veo ahora en retrospectiva, fue tan ridículo que solo por pitarle, porque el semáforo es igual, si iba a salir otra luz verde, iba a salir otra más tiempo y no tenía una urgencia así que me llevara a ocupar el pito de una forma inadecuada. Y por eso es que me reía, porque mi reacción es, sigo tratando de mi forma, la parte más bestial, la parte más animal, la parte instintiva. Esa es la palabra. Gracias. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, a nada temeré,
Estábamos hablando aquí antes de salir al aire de cómo la forma en que a nosotros nos educaron, cuando nosotros venimos educados de una manera violenta o de una manera, cuando uno de nuestros padres ha tenido muy mal humor, entonces esa es la forma en que nosotros aprendemos y por eso se vuelve como algo que se hereda, se va heredando, bisabuelo. Y yo he escuchado cuando decían, si es que no en mi familia, pero en otras familias yo he escuchado decir, si es que el abuelo era histérico, ¿no? Pues su papá era histérico, ¿no? De ahí viene el mal humor. O sea, es algo que son patrones que nosotros aprendemos. Nosotros que solo hemos sido educadas por una madre, ¿verdad? Que mi mamá ha sido muy especial, mi mamá nunca nos dijo una mala palabra, nunca nos dijo un apodo, nunca se salió de sus casillas. Entonces, lógico, nosotros hemos sido más tranquilos todos, ¿verdad? Claro, la historia, la vida y las situaciones nos vuelven vulnerables en ciertas cosas, pero realmente yo no recuerdo haber tenido un papá histérico diciendo, insultando, enojado, diciendo malas palabras, ¿no? Por eso estos patrones se aprenden. Esperancita, cuéntenos. Sí, recuerdo que cuando estaba pequeña, yo siento que nuestras actividades con mi hermana eran normales, jugar en la casa, casi no salíamos. Sin embargo, cuando mi padre regresaba, él era militar, cuando regresaba, él nos preguntaba que cómo nos habíamos portado, le daban mala información, entonces tomaba una micaela, le decíamos nosotros, que usaba para arrear los caballos. Con eso nos daba y luego nos hincaba el maicillo. Esos recuerdos me fueron llevando a que yo no sentía odio, sentía rencor contra mi padre. Algo que yo no lo expresaba, pero en mi interior ahí estaba minando mi corazón. Tuve que llevar sanación, tuve que llevar bastantes sesiones para poder perdonar a mi padre. Yo no iba al cementerio y simplemente solo oraba por mi madre, pero a él no recuerdo. Pero ahora, a través de la sanación, pues sí, yo siento que he perdonado a mi padre, porque él era su forma de educarnos, era su forma de querernos. Claro, y esta reacción, como no les importan nuestros sentimientos de niños, esto se va acumulando y esto es lo que después se puede convertir en una ira. Es que, háblenos un poquito, Yanira, sobre las caras de la ira. O sea, la ira es respuesta de estrés, la ira viene, el miedo puede manifestarse con ira, la angustia puede manifestarse la ira, o sea que la ira tiene atrás varias razones por las cuales la ira se va formando. Especialmente cuando nosotros tenemos, les decía yo al principio, los niveles de tolerancia, ¿verdad? Entonces estos van bajando, aguantamos al jefe, aguantamos al esposo, aguantamos a la esposa, aguantamos todo, ¿verdad? Entonces llega un momento en que ese muro se desborda y no le puedo decir nada a mi jefe, pero llego a mi casa y traslado. Hago un mecanismo de defensa. Mi jefe no puedo, pero necesito sacar mi ira y la traslado hacia mi familia. Llego, quiebro trastes, quiebro muebles, le doy a las ventanas. Golpeo a los hijos. Sí, golpea a los hijos, golpea a la esposa, traslada toda su ira hacia otro lugar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno empieza a aprender, después cuando ve los moretes o cuando ve demandas o cuando ve que viene el divorcio y sus hijos empiezan a crear esa carga, ¿verdad? Bueno, unos dicen así se resuelven los problemas, otros dicen así me gusta, voy a ser yo como mi papá porque se hace respetar, y otro dice sí, a mí no me gusta esto, yo no quiero esto lastima. Entonces las reacciones que nosotros vamos teniendo, acumulando, guardando y aprendiendo cómo vamos a hacer nosotros mismos cuando ya seamos adultos. Muy bueno, gracias, Gracita. Qué importante es esto,
porque en muchos hogares hay mucha violencia. Ustedes que nos están viendo, vean esto, porque cuando uno ha tenido violencia en su casa, esto trae mucho dolor y afecta muchísimo en nuestro crecimiento y en nuestra edad adulta. A ver, Nina, cuéntenos. Definitivamente, es mi experiencia. En mi casa, mi mamá era una persona muy suave, muy llevadera. Y yo miraba de que más bien era totalmente Sumisa. estaba anulada. Mi pobre mamá, ella solo se manifestaba para servirnos. Y mi papá era como militar también, era muy fuerte. Entonces yo miraba de chiquita a mi papá y además yo era la consentida de mi papá. Era la única mujer después de 5 varones, 6 fueron, pero uno murió. Y entonces mi papá, todo lo contrario, me sobreprotegía. Entonces conmigo no era enojado. Entonces mis hermanos empezaron a tener celos y ellos me pusieron apodo. Un apodo muy lindo que ahora nos reímos de eso porque me pusieron Rayito de Sol, porque decían que mi papá se iluminaba cuando yo llegaba. Entonces, pero lo decían con odio, con odio. Recuerdo, ya estábamos, porque ya grandes ya no peleábamos, pues, o sea, se suponía que ya no deberíamos de pelear, pero siempre yo sentía que mis hermanos me tiraban chinitas, pues, y ay, usted mejor cállese. Y cuando yo llegaba me decían, váyase, usted no tiene que estar aquí con los hombres, además todos somos bachilleres, usted tiene que hacer una solicitud en papel sellado. Eso me llenaba de ira, porque no me dejaban entrar a su mundo. Entonces yo lo que hacía era decirle a mi papá que ellos me hacían las cosas. Pero en una ocasión estaba mi hermano, uno de mis hermanos, partiendo un plátano. Y tenía su plato, miel, y estaba partiendo el plátano y lo puso en el plato y empezó a echarle miel. Y yo estaba a la par de él viéndolo cómo lo hacía. Y entonces, cuando él se volvió a hacer no sé qué cosa, yo agarré un pedazo y salí corriendo. Entonces él tenía otro plátano, le hizo así, ¡pum! Y me pegó en la espalda con el plátano y me dejó sin aire. Yo caí al suelo que no podía respirar. Entonces ahí se afligió que me había golpeado. Y ahí lo hizo reaccionar. Pero así como eso, yo en una ocasión, ya señorita, un hermano me empezó, porque a todo esto, si no estaba mi papá, mis hermanos eran los que supuestamente eran dueños de mí, o sea, de mi persona. Y ellos me llamaban la atención, me regañaban, y me encontraron fumando. Un hermano me encontró fumando. Yo tenía 16 años. Yo empecé a fumar por tontería. Y yo que le hago así, y mi hermano que pasa y me ve, y me empieza a gritar, pero me ha gritado cosas tan horribles que yo agarré el cigarro y se lo tiré encima. Le tiré el cigarro encima y el cigarro le cayó aquí, se le metió en la camisa y brincaba y me decía, te voy a matar. Yo salí corriendo. Con mi esposo, yo comencé un matrimonio así, con ira, con mi esposo, a no dejarme que nadie me dijera lo que tenía que hacer, porque venía a que todo el mundo tenía derecho a decirme las cosas. Entonces a mi esposo le costó mucho. De veras que nos hemos amado mucho, porque tanto
conmigo o con él, hemos trabajado mucho, porque él viene de otro papá militar y yo también. Qué interesante. Yanira, ¿qué iba a comentar usted? Sí, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos a una persona así, que ya nos está abordando, nos está gritando, nos está ofendiendo, nos está diciendo cosas, es eso que les dije al principio, mejor hay que mantener la calma o hacerlo entrar en razón con la voz suave, la voz bajita. No es aquello de yo te grito y yo te voy a gritar más fuerte y que yo puedo más y se lo regresan. No es esa batalla campal, no, es un hablar suave, es motivarlo a que le baje la ira, ¿verdad? Y sí, le tiene que ir bajando despacito, busquemos otro momento para abordar a las personas y resolver el problema. Eso sí lo conocemos, si nos interesa, si vive en nuestro medio, pero así en la calle, que yo no lo conozco, yo no sé quién es, y me está insultando, yo mejor agarro mi loncherita, mi carrito y me voy, me retiro. ¿Por qué voy a discutir con una persona que no conozco? Corro peligro, no sé quién es, ¿verdad? Qué importante es, porque cuando uno viene de familias numerosas, donde ha habido tanto pleito, donde uno se ha agarrado a puños con los hermanos, donde ha habido, y especialmente cuando uno es el menor, entonces a uno los hermanos lo quieren tratar a uno y mandar. Y a veces lo agarran a uno de, anda, tráeme esto, anda, tráeme el otro, anda, hacerme esto, si no, no juego contigo, si no, no te... Entonces realmente eso hace que cuando nosotros crecemos, ya tenemos este mecanismo de defensa, o sea, yo ya no me dejo. En su caso, su marido, ya mi marido, que no me diga nada, porque ya viene uno de esa respuesta. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. Quédese con nosotros que pronto regresamos. A nada temeré, 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 a nada temeré. Bueno, estamos con la ira. Yo no sé si usted ya a estas alturas de este programa ya usted puede identificar, ¿verdad? En qué áreas usted es vulnerable con la ira, si ha aprendido, si todavía está con la ira a flor de piel. No solamente eso, poder descubrir la raíz de dónde viene. Creo que es importante, ¿verdad? Meditar y pensar de dónde viene la ira, ¿verdad? Y nunca justificarla. Es que fulano tal me desespera. No, hay que identificarla para seguir los consejos que nos ha dado Yanira, la psicóloga clínica, que creo que eso es muy importante. Con la ayuda de Dios la vamos apaciguando, porque las emociones ahí están, hermano, ahí están las emociones. Qué bonito sería ponerle, echar nuestra ira al basurero como a la computadora, no se puede. Pero creo que ahí está la santidad, y ahí está la ayuda de Dios para ir controlándonos cada vez más, ¿verdad? Si tal vez hoy nos enojamos una vez, tal vez antes eran 10 veces, bueno, vamos avanzando. Bueno, Carlos, iba a compartir algo con nosotros. Ahora escuchando a Yanira y a las hermanas que compartían su vivencia de la familia, me vino a mi memoria cómo en la casa nosotros vivimos con un papá que el gritar era lo de orden del día, y le gritaba a quien fuese y de la forma que él quisiese. Entonces, al yo después, hace 30 años que decidí casarme con mi esposa, él me decía, me está gritando. Y yo le decía, no, es que nosotros así hablamos, queriendo justificar que levantar la voz era lo normal. Y le decía, es que vos no me entendés, porque nosotros así nos comunicamos. Y la verdad es que ahora, viendo retrospectiva, lo que estaba haciendo era gritándole. Como bien decía Lorena, esto fácil fuera, voy a cambiarlo y ya no voy a gritar. Ha sido un proceso, y en estos 30 años he tenido mis altos y mis bajos. Ahora, a la edad, ya no estoy para estar gritando, y me he ido moderando en cierta manera. No puedo decir que ya estoy santificado y que tengo que solo
coros salen de mi boca. Pero lo que sí es cierto, y he descubierto que recientemente mi esposa, no sé si es por autodefensa o qué, ahora ella me levanta la voz y le digo, oye, ¿y por qué si tú antes no me levantabas la voz, por qué estás gritando? Y me dice, es que de algo tenía que aprender, pero hubieras aprendido las cosas buenas. Pero es cierto, tal vez las cosas que no buenas mías, ahora las veo en mi esposa, tal vez porque yo, a la misericordia infinita del Señor, voy bajándole de 10 a 5, a 4, a 3, pero voy en una mejora, que no es el camino que yo llevo de la santidad, que tengo que llegar a santidad y que voy ya para el cielo, pero sí he comenzado un proceso. Claro, es que el espíritu de lucha es lo que nos lleva a la santidad, hermano, no el haberlo alcanzado. Si usted dice, ya lo alcancé, está mal, está mal. Ese es el espíritu de lucha, confiando en la misericordia de Dios, pero que al final podamos decir, gracias Señor, porque o sea, luchando, enmendando, he llegado al final. Esperancita. Sí. Yo recuerdo que la expresión mecha corta la escuché por primera vez aquí en la comunidad, en la primera clase que nos dio la profesora en el crecimiento número 1, donde ella usó esa expresión. Inmediatamente yo me quedé, me adapté, pensé, me compaginé con esa expresión que era para mí, dirigida para mí, porque yo, así, estallo en cualquier momento. Alguien me dice algo en la calle yo iba y yo me atravesaba, me tiraba en la calle, el semáforo si estaba en amarillo yo salía, y entonces eso yo siento que poco a poco el Señor lo está trabajando. Es largo el camino, porque toda mi vida ha sido actuar así, pues, actuar impulsivo, reflexivo. Por la violencia con la que usted vivió en su niñez. Esto es una respuesta de esa vivencia. Sí, pero siento que ahorita yo ya voy en camino, voy tratando con mi esposo, pues, cualquier cosa. Él es un alma de Dios, y sin embargo yo no lo acrabato, no lo siento, que debo de creerlo, de sentir, de agradecer a Dios por el hombre que me ha dado. Que si los dos fuéramos así, yo siento que ya hubiéramos, pero que él es un alma de Dios. Entonces, el Señor está haciendo su obra, y yo poco a poco estoy tratando de calmarme, de apaciguarme. De eso se trata. En la medida que en el momento en que el Señor va poniendo bálsamo en su herida, ese bálsamo empieza a sentirse querida y amada por Dios. Cuando uno se siente querido y amado por Dios, y ya no violentado con toda esa violencia que usted tuvo pequeña, ese sentimiento de que yo soy importante, Dios me ama, eso es lo que le está ayudando para ir bajando bastante, ¿verdad? Esa ira. Gracias, Esperancita. Sí, eso realmente eso me ha pasado a mí. Hace un buen tiempo el Señor me regaló esa gracia de sentirme amada, porque yo no me sentía amada. Me sentía por mis hermanos ni por mi mamá, pero el Señor me regaló en un retiro ese sentirme que Él me ama a pesar de todo, así como estoy. No, o sea, Él quiere para mí una vida divina, una vida preciosa, y me acepta así como soy, ¿no? Quiere que cambie, pero no me violenta, sino que me lleva paso a paso. Yo quiero decirle que así, en ese paso a paso, el Señor me ha venido regalando el don y la gracia, porque no es mío, de callar. Y yo se lo digo siempre a mis ovejas, a otras personas: empieza a hacer el ejercicio, que va a llegar el momento en que el Señor te va, porque yo le digo: Señor, que me muerda la lengua, pero que no ofenda. Ofendes tanto a veces, y tus hijos, pues, que
queda ese dolor. Claro. Entonces, yo quiero evitarlo y se lo pido al Señor, ayúdame a no hablar y en evitarlo. Para evitar cualquier cosa, yo voy rezando el rosario. Qué bueno. A propósito del carro, yo quiero hacerle una pregunta porque el tiempo ya se nos terminó. Quiero hacerle una pregunta a Yanira. ¿Cómo podemos hacer para evitar la ira en el vehículo? Porque el tráfico, uno siente la ira y la violencia dentro de los que van manejando. Denos claves con esto. Lo primero que tenemos que hacer es levantarnos todos los días y encomendarnos a Dios ese pensamiento, ese sentimiento, que Él administre nuestras emociones. Entreguémoselas a Él. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo otro también nosotros podemos empezar a hacer, a ver ya de acuerdo a nuestra experiencia de conducir, saber cuáles son los posibles escenarios que nos puedan dar para nosotros administrar nuestra ira. Cuando alguien se me atraviese, automáticamente yo me voy a hacer a un lado para que pase. Siempre me voy a levantar temprano y voy a salir 15 minutos antes, voy a consultar el Waze o el radio. Hay radios donde dicen dónde está el tráfico más denso para evitar todo ese tipo de cosas. Pero si hay cosas que ya no las podemos evitar, ponga la música fuerte, rece el rosario, cante a todo pulmón usted solito allá adentro. No se le ocurra bajar para decirle camina, porque corremos el riesgo de que algo nos vaya a pasar con personas que no conocemos. Gracias. Bueno, es importante todos estos tips, todos estos testimonios que nos ayuden, que les ayuden a todos los que nos están viendo para poder ir trabajando con esta ira, ¿verdad? Con esto que prácticamente pues, nos toca a cada uno de nosotros pedirle al Señor y lidiar con ella. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, nos ponemos en su presencia y le pedimos a Rina que por favor nos haga la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana hermosa que nos has regalado, queremos, Señor, ponerte a tus pies nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestra alma. Queremos, Señor, que nos ayudes con tu gracia a dominar esa ira que no te gusta. Hoy te la ponemos a tus pies. Cualquier cosa, mi Dios, que no te guste, tú nos conoces, tú conoces nuestro corazón y sabes de lo que andamos flaqueando, de dónde andamos cojeando. Señor, ayúdanos, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y nosotros te lo entregamos. Queremos ser mejores, queremos agradarte aunque sea un poquitito, mi Dios, y te damos gracias por toda esa ayuda día a día que nos das y toda esta gracia que nos regalas para hacer luz para los demás. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le damos las gracias. Gracias a cada uno de ustedes, Esperancita, Carlos, Rina y Yanira. Gracias por habernos acompañado en este programa que es enriquecedor cuando comparten sus experiencias y su vida. Que Dios los bendiga. Les recordamos siempre, martes a las 9 de la noche es el programa y en reprise los sábados a las 6 de la tarde, domingo a las 4 de la tarde por el canal 8. Y también pueden buscar en YouTube y en Facebook, Agape TV, canal 8. Que Dios los bendiga y gracias. Y acuérdense, pon tus problemas y tus situaciones difíciles en las manos del Señor y di, Jesús, en ti confío. Adiós, que Dios los bendiga.